Mira, un tema muy interesante. Estaba pensando en la iglesia, digo, tiene que haber algo en la iglesia, un valor de la iglesia, algo en la vida de las personas, algo que sea clave para que como cristianos podamos vivir de una forma sana y saludable. Entonces empecé a pensar en muchas cosas. Empecé a pensar, bueno, en la oración, vale, sí, la oración, la lectura de la Biblia, pero a veces si somos conscientes, somos un poco realistas con nosotros, leemos la Biblia, pero has leído, pero como que no has rescatado nada, no has sacado nada. Y eso te pasa a ti y dices, ay, que no entiendo nunca nada, eso nos pasa a todos. Yo para entender algo, yo tengo que leerlo 500 veces a conciencia y quedarme con un versículo y empezar a hacer un estudio y pasar horas y todo. Entonces, digo, tiene que haber una clave. Y me vino a la mente esta palabra, el sometimiento, que nos suena, digo, pero claro, el sometimiento, yo cuando lo hablaba con algunas personas, empezábamos a hablar sometimiento a quién, a qué, cómo, todo. Pues sabes que las iglesias funcionan bien, las vidas funcionan bien, cuando esta palabra, sometimiento, tiene sentido en nosotros. Y ahora, ¿someternos a qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a someternos y descubres que es someterte a todo. A todo. Dice, entonces, ¿qué soy? Una persona sometida. Pero hay una clave dentro del sometimiento, que si nosotros no lo tenemos claro, no va a funcionar. Por eso cuando dicen sometimiento, bueno, si yo pregunto, ¿qué te viene a la mente enseguida? Siempre nos viene el pasaje este de Efesios 5:22 que dice que la mujer se sujete a su propio marido, todo dicho a conciencia, bien, a su propio marido. Entonces, cuando empiezas a escuchar versículos o otros predicadores, porque es que he escuchado muchas veces que dicen, se centran en ese pasaje. Y empiezan a hablar en cuanto a todo esto, entonces empiezan las polémicas. Claro, y si, bueno, las polémicas de vosotras las mujeres, porque eso es para vosotras. Pero hay más textos en cuanto al sometimiento, y hay una clave en cuanto al sometimiento, que no importa si eres hombre o mujer, si es esencial dentro del sometimiento. Así que vamos a orar. Quiero que veas el caballo, porque el caballo va a ser la imagen que vamos a usar todo el rato, porque creo que si hay un animal que funciona bien con sometimiento es el caballo. Yo veo caballos hacer cosas maravillosas cuando se dejan guiar por el jinete. Y veo caballos un poco desbocados cuando no se dejan guiar por el jinete. Incluso el caballo está bien cuidado cuando se deja cuidar por el jinete. Y el caballo está descuidado cuando no se deja guiar por el jinete. Aunque siempre hay jinete. Así que, Señor, pedimos mucha sabiduría en este tiempo, donde vamos a hablar de este concepto y repasarlo en todas las áreas de nuestras vidas, pero queremos, sobre todo, que haya algo que cale en nosotros, especialmente en nuestra relación contigo, que es la clave de todo. Así que, Señor, pido que los textos que leamos que cobren vida, que las palabras que diga que no sean palabras dichas por mí, por Andrés, sino palabras que puedan llegar a nuestros corazones. Y de todo lo que escuchemos, que haya algo que nos motive a mejorar nuestra relación contigo, nuestra relación con los demás, nuestra relación en familia, y nuestra relación como iglesia en las cosas que hacemos, pensamos, decimos y cómo actuamos. Señor, te amamos y de verdad que te amamos y ahora queremos demostrarlo con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vale, esto tiene un poquito más, porque quiero poneros esta imagen. Cuando buscaba sometimiento, esta imagen no vino, pero puse caballo rebelde. Puse iglesia rebelde y salió. Esta imagen, que es la imagen de un caballo que no quiere ser atado, ¿bien? Pero la ves buena. Yo cuando la vi digo, pues yo tampoco quiero ser así. ¿Me entendéis? No, o sea, no tenéis que aplaudir aquí todas las imágenes o todo. Es verdad. A mí no me gusta que me aten. A mí no me gusta. No sé a ti. Yo me siento como este caballo. Cuando me ponen una estaca y me dicen, de aquí no te mueves, yo me siento así como este caballo. Dije, pero ¿qué tal si en vez de esta imagen, que está hecha bien, pongo un palito más? Si yo pongo un palito más, digo peor, porque más estacas. No, si yo pongo un palito más, vas a ver cómo la idea de la imagen cambia radicalmente. ¿Sí o no? Ya no estoy sujeto a un palito, estoy sujeto a la cruz. ¿Pero cuál es la actitud del caballo? La misma. Entonces, por desgracia, cuando puse el palito dije, pues a veces me siento igual que este caballo. Porque es como que Dios me dice, tienes que hacer esto, pero
es como, yo quiero ser libre, Dios. Sí, cuando Dios te está diciendo que hagas eso, es para tu libertad. Y nos estamos como este caballo, luchando. Ya no es contra un palito, es contra una cruz. Para nosotros la cruz simboliza no a Cristo, sino a Jesús resucitado. Y para poder estirar mucho más el texto, es todo lo que Él nos ha enseñado. ¿No te sientes así como este caballo a veces? O como esta yegua. Vale. Por eso el tema de someterse es tan importante. Y por eso la Iglesia puede funcionar si existe el sometimiento. La vida nuestra en familia puede funcionar si existe esta palabra. Pero incluso nuestra vida en la sociedad puede funcionar si existe esta palabra. Y luego a nivel personal, que a veces olvidamos nuestra relación con nosotros mismos, va a ser una relación bien equilibrada si existe esta palabra. Pero si dejamos de ser como este caballo o como esta yegua, sino que nosotros somos personas que en realidad estamos quietos y anclados a la cruz. Esta es la clave de todo. Esta es la clave de todo. Ahora, voy a apurar un poco más esta imagen, porque antes de meterme en textos que aparezca el sometimiento. Muchas veces en la Iglesia hay personas que viven su vida así. Muchas. Algunas veces en la Iglesia hay personas que viven su vida así. Y no es porque Jesús o porque Dios o porque la Biblia no sea clara cuando nos está diciendo cosas, es porque nosotros hacemos oídos sordos o porque nosotros no queremos en realidad relajarnos y decir, sí Jesús, tú me guías a mí. Tú me guías a mí. Mira, al final de todo hay una frase que voy a mencionar, con la que quiero también un poco empezar. Tú puedes pensar que eres un caballo libre porque no hay jinete en tu vida. A mí no me controla nadie, no hay jinete en mi vida. ¿Sabes que pensar que no hay jinete en tu vida es falso? Es un error. Porque hay dos jinetes, o está el mundo o está Jesús. Así es. Dice que ¿eso dónde lo saca? En Romano dice, quien ama el pecado y sigue el pecado es esclavo del pecado. Quita todo esto. Quien ama el pecado y sigue el pecado se deja guiar por el pecado. Quita pecado. Quien ama el mundo y las cosas del mundo se deja guiar por el mundo. Y quita pues guiar y vamos a poner jinete. El caballo que se deja llevar por las ideas del mundo es guiado por el mundo. El jinete es el mundo. Entonces tú dices, no, yo soy libre. ¿Libre de qué? ¿Estás seguro de que eres libre? ¿De que las ideas son tus ideas? ¿De que lo que quieres hacer es lo que tú quieres hacer? ¿O hay alguien que está dirigiéndote? Bíblicamente hay alguien que está dirigiéndote, pero tú eliges si te dirige Jesús o el mundo, Dios o el mundo. Entonces, cuando yo pensaba en la idea del caballo, entonces, lo mejor es que el caballo sea totalmente libre. Para ser totalmente libre tienes que estar guiado por el que es dador de la libertad. Ese es Jesús. El que quiera la libertad, que sea mi discípulo. Eso lo dice, es la libertad que realmente vale. Ahora, si tú quieres venir y quieres escuchar y quieres hacer lo que tú quieras, que sepas que no eres tú quien te guías, es las ideas de fuera que te van a estar guiando. Y es así. Dice, bueno, claro, lo dices para obligarme a creer en Jesús. No, de verdad que eso es lo que realmente pasa en nuestras vidas. Y si tú eres sincero contigo mismo, cuando tú estás luchando con algo, piensa ¿con qué estás luchando? Y muchas veces luchas con lo que Dios te dice o lo que fuera te proponen. Así es. Entonces tú tienes que decidir, a mí quién me guía, quién me maneja, quién es el jinete que va a llevar las riendas. Este es el versículo clave para mí que tiene que estar en nuestra cabeza. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira, esta palabra someteos aparece muchas veces en la Biblia. Iba a enseñaros una herramienta, fijaros que del año el Perolón, pero esta herramienta, a ver que lo encuentre. Vale, en esta herramienta aparecen todas las palabras de la Biblia, en el griego y cuántas veces aparece realmente en la Biblia. Y la palabra someteos aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento, literalmente, la misma, Por eso vamos a tocar varios textos que pone someteos, sujetaos, siempre cambia un poco el término y todo eso. La palabra es la misma, la traducción es distinta para no repetir someteros. Entonces vemos que el sometimiento aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, muchas veces en la vida de las iglesias, muchas veces en la vida de las familias, muchas veces en la relación del marido y la esposa, muchas veces o algunas veces en la relación de los hijos con los padres. Algunas veces en la relación de los jóvenes con los ancianos de la iglesia. Entonces, la clave un poco para que todo funcione, para que nosotros podamos funcionar, es someternos los unos a los otros. Y este someternos, esta palabra es una palabra, déjame explicártela, es una palabra militar, ¿bien?
Y como pone ahí el texto un poco en pequeñito, es una palabra militar y habla de cuando estás organizando el ejército, siempre hay un capitán. Y el ejército sigue al capitán, ¿vale? El ejército se somete al capitán. Esa es la palabra. Para que la guerra la ganemos, nos sometemos al capitán. De nuestra vida, ¿quién es el capitán? Eso es lo que tendremos que decidir. ¿Quién dirige tus pasos? ¿Quién dirige tu mente? ¿Quién dirige tus pensamientos? ¿Quién dirige tus acciones? ¿Quién dirige todo? Pues eso es lo que tendremos que plantearnos cada vez. Incluso cuando vamos caminando es, bueno, si tú notas que las riendas tiran para este lado y tú quieres tirar para el otro lado, entonces tienes que pararte a pensar, ¿quién está tirando para aquí? ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién dirige mi vida? Porque si es el mundo, pues es el mundo. Si es Jesús, es Jesús. ¿Y no hay un jinete intermedio? No. No existe. Mira, estar sometido es estar bajo, es estar sometido, es estar sujeto y estar sumiso. Y dice, muy importante, someteos los unos a los otros. Eso es muy importante, porque es vernos a cada uno con el valor que tenemos. ¿Qué valor tenemos? Pues mira, tenemos el mismo valor ante Dios, e incluso cuando Pablo habla dice, quiero que veáis a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Tú te imaginas que todos nos vemos como superiores a nosotros mismos? Dice, claro, no funcionaría. Funciona perfectamente, porque tú vas a saludar a la persona, a cualquier persona, de la misma manera, porque es una persona digna, superior a ti. Tú te vas a acercar a ella totalmente, voy a decir, dándole la dignidad y el mérito que esa persona necesita. Someteos los unos a los otros. Vamos a estimarnos los unos a los otros. Entonces esto es un caos, Andrés, porque todos mandamos. Es lo que viene a nuestra mente. Todos mandamos. Bueno, en cierto modo sí. En cierto modo sí. Pero luego hay un orden que ves en el Nuevo Testamento, en muchas de las cosas. Mira, en nuestra vida social, aquí os animo, esto si has venido a Primera de Pedro, pues ya lo tienes, los estudios, dice, esto ya lo hemos leído. Pero en nuestra vida social hay un orden, y esta palabra aparece. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Entonces, cuando tú sales a la calle, te sometes a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Déjame deciros, por si no estás un poco en sintonía, cuando Pedro escribe esto, está escribiendo en un momento que el rey que estaba gobernando era muy malo. Porque claro, si el rey es muy bueno, pues tú te sometes con toda la alegría del mundo. Pero dice, claro, es muy fácil escribir esto. Cuando está escribiendo esto, el rey era Nerón, que mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, quemaba a los cristianos, mandaba a los cristianos a ser comido por los leones. Y va Pedro y escribe esto: someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres insensatos, no que nosotros seamos insensatos. ¿Cómo lo hacemos? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Someteos a toda institución humana. ¿Y para qué tenemos que someternos a toda institución humana? Primero, porque es lo que Dios quiere. Y luego, para que a través de nuestras buenas obras hagamos callar la ignorancia de los que niegan a Dios. Y me pregunto yo, ¿será que nuestros gobernantes ignoran a Dios? ¿Y qué tal si nosotros con nuestras actitudes y acciones les hacemos callar la boca? Entenderme, en sentido de decir, mira, Dios existe. ¿Y cómo sé? Pues mírame. Porque funciona, porque existe, cuando hay orden, cuando hay obediencia, cuando somos capaces de someternos a toda institución humana. Aquí hay un parámetro que luchábamos en Primera de Pedro. Siempre tenemos que someternos, siempre que lo que se nos pida no vaya en contra de lo que Dios nos está diciendo. Eso en Hechos lo vemos. Cuando a Pedro le dice, ya no quiero que hablen más. No, hombre, ¿qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres? Si sus mandamientos chocan con lo que Dios nos está enseñando, nosotros a través de nuestras buenas acciones vamos a demostrar que están equivocados. Bien. Sometimiento a toda institución humana, que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Y luego usa la palabra libres no para los de fuera, sino para nosotros, como personas libres. Bien. Déjame... ¿Qué hacemos en la iglesia? Ya sabemos fuera, la palabra sometimiento fuera funciona.
funciona porque es una forma de dar testimonio acerca de Dios. En la Iglesia, si leemos el contexto anterior, que es muy importante, está hablando, también usa esta palabra someteros, y es curioso que habla a los jóvenes. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Ancianos no está hablando a las personas mayores, sino a las personas que son responsables de la Iglesia, vigilantes de la Iglesia, que velan por la Iglesia. Entonces, ¿por qué habla a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos? Pues quizás porque los jóvenes son un poco más... Ya le has puesto la palabra tú, que no la he dicho yo. Pero a veces ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, si quitamos jóvenes y ponemos iglesia, pues que nos sometamos a los ancianos. Y luego dice, y todos, sumisos unos a otros. ¿Entendéis la importancia de esto? O sea, hay un orden dentro de la iglesia, claro que hay un orden. Pues en nosotros funcionamos. Hay un pastor, pues claro que hay un pastor. Hay un consejo, pues claro que hay un consejo. Hay responsable de ministerios, pues claro que hay responsable. Vamos a someternos a las cosas que ellos están diciendo. Pero luego, añade, someteros los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 6, cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para mí tiene mucho valor, porque está hablando de los ancianos y no dice humillaos bajo la poderosa mano de los ancianos, ¿vale? O del consejo, o del pastor. No, bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando está hablando de esta mano, no es cualquier ilustración o lo que sea, está hablando de la mano que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es la misma ilustración, la misma imagen. Entonces, mira, humillaos bajo la mano de Dios que nos rescató y nos liberó de Egipto, y ahora que seamos humildes, porque Dios resiste a los soberbios. Si hay algo que hace funcionar a las iglesias, que es muy difícil, es que haya sometimiento los unos a los otros. Y que dentro de ese sometimiento haya un orden, y que dentro de ese orden entendamos que todos nos tenemos que someter bajo la poderosa mano de Dios. Volvemos otra vez a la idea inicial. ¿Quién es el jinete de tu vida? ¿Quién? Porque si el jinete de tu vida, y dices, no, es el pastor, Andrés, tú eres el jinete de mi vida, mira, no hagas nunca jamás hagas eso. Nunca me pongas como jinete, nunca. Ni a mí, ni a ninguna persona. Por mucho éxito que tenga, muy grande, este pastor muy grande, lo que sea. No, porque es un ser humano, igual que cualquiera de nosotros. El jinete en nuestras vidas tiene que ser Dios. Si nos humillamos, que sea bajo la poderosa mano de Dios, que nos da libertad. ¿Qué pasa en la familia? Aquí ya es más gordo. Más gordo, no, siempre le ponemos mucha polémica. ¿Qué pasa en la familia? Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sometidas a sus propios maridos. Vale, para las mujeres peleonas, si no estás casada, no te preocupes, no es para ti, ¿vale? Entonces tú tranquila, esto no es para mí, vale, pues ya está, pero ya, acuérdate que nos sometemos los unos a los otros. Esto no quiere decir que yo no me someto a nadie. Para mí lo más importante es que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios, que el jinete nuestro sea Jesús. Entonces, casadas, sometidas a sus propios maridos. Tarea de las mujeres, ya está. Ahora, como dice, someteos los unos a los otros, lo que he hecho ha sido leer todo el texto y digo, vamos a ver cómo se somete la mujer, cómo tiene que someterse el marido, cómo tiene que someterse los hijos y cómo tienen que someterse los padres. Y saco esta conclusión y lo escribo así. Las casadas, esto lo he dicho muchas veces, ya no lo repito más. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo se somete el marido a la mujer? Amándola. Y dices, ¡oh, qué fácil! ¡Qué fácil! Eso es porque no eres hombre, si lo has pensado, y porque no eres marido, porque metemos la pata muchísimas veces. Pero es como cuando Pablo está hablando, él sabe perfectamente dónde está la debilidad de cada uno de nosotros. Vas a ver, tanto de la mujer como del hombre. Amar a nuestras esposas, déjame aquí si me explayo más, porque como soy hombre, pues va para mí. Amar a nuestras esposas significa amar como Cristo amó a la iglesia. Eso es más grande todavía. ¿Y cómo la amó? Pues dio su vida por la iglesia. Más grande todavía, más grande todavía. Y si sigues leyendo el pasaje, dice, porque nadie que se ama a sí mismo se hace daño a sí mismo. Entonces, si tú amas a tu esposa, nunca vas a hacer con tu esposa nada que te duela a ti. Porque somos una sola carne. Más grande todavía. Y si tú miras el texto, hombre o mujer, casado o casada, porque está hablando para el matrimonio, si tú miras el texto, para la mujer hay 2 versiculines. Y para el hombre hay un tocho así de grande.
no sé quién tiene más trabajo, más tarea por delante, ¿bien? Pero el sometimiento funciona. Para que funcione el sometimiento, la mujer se somete al marido, el marido ama a su esposa. Esto también hay gente que lo saca de contexto y dice que todas las mujeres tienen que estar sometidas. No está hablando familia, matrimonio, ¿me entendéis? Eso no pasa nada, familia. Pero entonces, ¿qué hacen los hijos? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cómo se someten los hijos a los padres? Obedeciendo. No hay nada más difícil para un hijo que obedecer a sus padres. Es como que sale innato, ¿bien? Dice, bueno, pero eso es con la adolescencia, ¿no? ¿Qué adolescencia? Desde que nacen. Entonces, es un área que hay que ir trabajando. ¿Cómo podemos someternos como hijos a nuestros padres? Obedeciéndolo. Todo tiene un límite, una edad, por supuesto. Entonces, porque llega un momento donde los hijos tienen que honrar a los padres. Como que cambia un poco el papel. Ahora vamos a cuidar a nuestros padres. Entonces, yo no puedo decir, voy a someterme a mi madre, todo lo que me diga, yo tengo que honrarla y que cuidarla. Pero los padres, ¿cómo se someten a los hijos? Entre comillas, ¿bien? Y cuidado con esto. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todo metido en el mismo capítulo. Entonces Pedro hace un repaso, Pablo hace un repaso de lo que vamos a someter en familia. Mujeres, esposos, hijos y los padres. ¿Qué tienen que hacer? No provocar a ira a sus hijos. Este versículo ha dado muchas vueltas, por todos los comentarios de todos. Esto no quiere decir que no hagamos que nuestros hijos no tengan rabietas. Entonces, si le da una rabieta, ¡ay, que tiene ira, voy a darle lo que quiere! No está hablando de eso. Lo que está intentando decir Pablo, es, mira, cuidado con lo que haces delante de tus hijos para que no rechacen el camino de Dios. Sé un buen padre, sé una buena madre, ¿me entiendes? Guía bien a tus hijos para que amen a Dios igual que tú amas a Dios. Para que nuestros hijos puedan seguir el camino de Dios, la herramienta primera que ha puesto Dios dentro de sus propias vidas somos nosotros, los padres. Ya, pero es que a mí me han visto enfadado, claro, pero ¿te han visto pedir perdón? A veces. Asegúrate. A mí me han visto orando en casa solo. Papá, ¿qué haces? Ay, me has estropeado. O cantando solo, o leyendo la Biblia solo, o me han visto venir a cultos solo, o han visto cómo actúo. Todo eso, ellos lo ven, ellos lo miran. Vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos no sean provocados a ira. Vuelvo a decir, no es que no tengan rabietas, no es que no se enfaden, que se pueden enfadar, sino que es que no rechacen el camino de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres. Eso tiene que calar en la mente de todos. El sometimiento es clave y vais viendo cómo aparece en todos los sitios la parte del sometimiento. Nos falta un área más, que también tiene es puntiaguda, pero veis, si tú vas a cualquier sitio, que sea esta palabra clave, es yo me someto. Y a ver qué sale. Y a ver cómo funciona. Porque no es natural. Lo natural es la rebeldía. Lo natural es que yo hago lo que yo quiero. No escucho absolutamente a nadie. Pero mira esta otra parte. Y en el trabajo. Se complica un poco más, o se complica igual. Efesios 6:5, esclavos, aquí vamos a poner trabajo, ¿vale? Siervos, vamos a poner que el trabajo que tengas. Obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran me falta la O ahí, ¿no? Como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Eso es muy gordo. Porque si mi jefe es muy malo, te dan ganas de someterte. Y si a través de nuestro sometimiento resulta que ese jefe tan malo empieza a cambiar su cabeza y dice, pues mira, este me hace caso, no como los demás, y se acerca y te pregunta. Y tienes una oportunidad de hablar. ¿Y si funciona igual a escalas más grandes con todas las cosas que nos rodean? Es que cuando las cosas son difíciles y nosotros tenemos que ser precisamente lo que Dios nos está diciendo que seamos, nosotros podemos transformar mucho con solamente hacer caso a cosas que otros se rechazarían. Evidentemente, con todo esto tenemos que tener cuidado, que la integridad personal no es hacer cualquier cosa, córtate un brazo, sí, cortas un brazo.
vamos a usar la cabeza, ¿no? Acordaos que los principios de Dios están antes que los del ser humano. Ustedes, amos, porque también habla a ellos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y él trata a todos por igual. Así que si tú eres aquí jefe de una empresa o tienes a tu cargo personas y eres muy malo, mira, está hablándote a ti, no te escapes, no disimules, no mires para otro lado. Porque como amos tenemos que saber tratar a las personas que tenemos a nuestro cargo, porque Dios nos ve a todos exactamente igual. Cuando murió Cristo en la cruz, dice, no voy a morir solo por los pobres, no, murió por todos y nos dio a todos el mismo valor. Pero es importante esta palabra, sometimiento. En Primera de Pedro, que no está puesto aquí, añade más. Dice, y aunque los amos sean malos y sean gravosos y no tengas ganas de obedecerles, obedéceles. Porque son nuestra forma de ser la que va a cambiar la mente de estas personas. O va a darle una posibilidad de creer en Dios. Dice, claro, pero él lleva la ventaja. ¿A ti qué te importa que lleve la ventaja? ¿Qué tienes tú que no tiene él? ¿Un jinete distinto? Y eso es muy importante. Al final, la clave del sometimiento es esta. Es quién es el jinete que está encima de nuestras vidas. ¿Quién es? Y si tú dices, yo mismo, ya está mal. Ya está mal. Bueno, ya está mal. Puedes hacer lo que quieras, entiéndeme. Pero ya el sometimiento no va a funcionar. No va a funcionar. Porque no vas a hacer nada por Dios, porque no va a ser Dios quien te empuje a cambiar muchas cosas, sino eres tú quien lleva la rienda de tu vida. Eres tú, influido por fuera, quien va a tomar decisiones. No, ¿por qué no dejas que sea Dios? ¿Por qué no dejas que sea Jesús? El jinete es muy importante. Mira, el sometimiento a Dios mata nuestro ego para que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Lo has pensado eso? Ahora, porque yo sí le he dado muchas vueltas a esto. Bueno, vas a hablar de esto, Andrés, ¿y tú qué? Vale, pues sí he pensado muchas cosas. Porque hay cosas en las que Dios está diciendo, tienes que hacer esto, pequeñas, ¿bien? Y no eres obediente. ¿Por qué? Es que yo... No, porque no quiero. ¿Y por qué no pruebas a ser obediente en esto? No tengo fuerzas, entonces estás haciéndolo tú. ¿Y si dejas que Dios te ayude? ¿Que Dios te guíe? ¿Que Dios lleve tu vida? O posiblemente dices, bueno, he venido muchas veces a la iglesia y siempre me están diciendo lo mismo, deja que Jesús entre en tu vida, que Jesús sea tu jinete, que Jesús lleve tu vida, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. ¿Y no has pensado alguna vez que es que te decimos todo el rato lo mismo porque creemos que eso es lo que necesita tu vida? ¿Que es hora de bajar del caballo tú y dejar que suba Jesús? Que limpie bien la cabalgadura o la limpie bien puesta, la silla, todo bien, para que se siente Jesús. No seas cabezota, sométete a Dios. Y en el sometimiento a Dios funciona que nos sometemos unos a otros. Pues claro que sí, en todas las áreas de la vida. Y habrá momentos que serás tú quien dirigirás algo y habrá momentos que serás tú dirigido por alguien y pasa algo. Yo me someto y no pasa nada. Y si hacemos caso a lo que nos está diciendo Dios, funcionará. ¿Qué funcionará? Mira, funcionará nuestra vida en la sociedad. Pon con nuestros vecinos, ¿vale? Vamos a ir reduciendo para que sea más fácil. Funcionará nuestra vida en familia, bien sea la presente o la futura, la que tengas. Funcionará bien la vida en familia, funcionará bien tu vida en el trabajo y funcionará bien tu vida en tu relación con Dios. Y entenderás que no vienes a la iglesia para escuchar, para cumplir. No, vienes porque quieres aprender más del jinete que tienes encima que te está guiando en tu vida. Bueno, llega un momento cuando te haces esta pregunta, ¿quién es el jinete en tu vida? Que a lo mejor vienen pequeñas cosas. Dice, bueno, yo dejo que Jesús sea el jinete, pero no del todo. Bueno, pues esas cosas no del todo es las que queremos animar a cambiar. Jesús es tu jinete, Jesús te va a llevar. Y yo obedezco como buen caballo, porque sé que eso me va a dar la libertad que necesito. Así que antes de participar de la Santa Cena o del tiempo juntos de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a orar.
Vamos a orar y quiero que pienses en esto. Fíjate qué sencillo es: someteos unos a otros. La palabra con la que te vas a salir por esas puertas es sometimiento. Y que vas a estar pensando toda la semana sometimiento. Me voy a encargar de llenar la lista de oración de eso. Sometimiento, sometimiento. Y que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Yo estoy escuchando, dejándome que Jesús guíe mi vida. Sí, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Háblate a ti mismo. ¿En qué cosas Dios no guía mi vida? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No confías en Dios? En la familia, ¿qué cosas no están funcionando? Si eres hijo, en edad de estar en casa, hasta los 50, hoy en día, si estás en casa con tus padres y tus padres pagan las facturas, tienes que obedecer y ya está. ¿Vale? Cuando ya te independices, pues ya. Entonces, si eres rebelde con tus padres porque no les haces caso, ¿no hay algo que tendrías que cambiar? Esposo, esposa, ¿cómo vamos? ¿Hay algo que tendríamos que cambiar? En el trabajo, ¿hay algo que tendríamos que cambiar? Siendo obrero o siendo el empresario, ¿hay algo que tendríamos que cambiar? Vamos a orar. Y pon esas cosas delante de Dios, tú, en lo secreto, en ti, de forma personal. Pues, Señor, entendemos que no es tan fácil someterse. Es muy fácil hablar de esto. Y es muy fácil filosofar o leer los versículos y pasarlos y ya está, o decir, bueno, eso era en esa época o lo que sea. Es que creemos que tu palabra es vigente, siempre. Hasta que tú vuelvas, queremos ser obedientes a tu palabra y que nos das claves para aprender a vivir de una forma adecuada. Y queremos que inundes esta iglesia de esta palabra de sometimiento, sobre todo de un sometimiento que se humilla ante tu poderosa mano, la mano que liberó a tu pueblo de la esclavitud, que nos liberó a nosotros de la esclavitud. Esa mano que nos da perdón, esa mano que nos da una segunda oportunidad, esa mano que nos demuestra que nos ama, que nos abraza, que nos cuida, que nos guía. Y, Señor, te pedimos perdón por las cosas que somos conscientes que no te hacemos caso, en las que nosotros queremos guiar nuestras propias vidas o dejamos que otros y otras ideas guíen nuestras propias vidas. El enemigo está deseando guiar nuestras vidas y él no quiere la vida para nosotros. Queremos, Señor, entregarte todo esto, pedirte perdón una vez más, pero esta vez te pedimos perdón, nos bajamos del caballo y te dejamos subir a ti. Entra en nuestras vidas, Señor, dirígenos, cámbianos, ayúdanos a verte como un Dios real, no un Dios teórico, no un Dios de liturgia, no un Dios de domingo, sino un Dios del día a día. Dios que está con nosotros en cada paso que damos. Así que, Señor, queremos salir hoy literalmente trotando y sabiendo que somos libres contigo y en tu nombre.